La Dosis, tu podcast de ciencia. Dirige George Gaitán. La Dosis. Y hoy le toca el turno al alcaloide de los cactus. Estamos hablando de la mescalina y uno de sus familiares moleculares, el tusi. La mescalina es una sustancia que está presente en algunos tipos de cactus como el peyote y el San Pedro. En la zona de los Andes encontramos el San Pedro y en la zona de México encontramos el peyote. Según los hallazgos arqueológicos que hemos encontrado hacia la zona de México, sabemos que el peyote se utilizaba desde hace 6.000 años y podríamos decir que estos primeros usuarios de sustancias psicodélicas, o sea, los primeros psiconautas prehistóricos, hacían uso del peyote en las cavernas del río Bravo, que queda en la zona de Texas. Pero también hay hallazgos arqueológicos en el Perú. Encontramos una escultura de piedra que data de 1000 años antes de Cristo, o sea, esta escultura tiene 3000 años de antigüedad y es de un chamán que sostiene en una de sus manos un San Pedro. ¿Por qué una estatua de un chamán va a sostener un San Pedro? Pues la sospecha más grande que tenemos era que ellos utilizaban los efectos del San Pedro por su contenido de mescalina y le daban una connotación entre sagrada y medicinal, y esto coincide con los usos que le daban al peyote en la región de México. Los aztecas usaban el peyote como un sacramento. Para ellos era una planta divina que llevaba a las personas a la casa del sol, que era un mundo de luz y belleza. Los indígenas mexicanos lo llamaban el jicuri y era el protagonista de los temazcales, o sea, los temazcales eran como unos ritos ceremoniales y también utilizaban el peyote como antibiótico para tratar ciertas infecciones, ciertas enfermedades y para tratar dolencias articulares, y por esto era utilizado en los rituales de curación, porque los chamanes, después de ingerir las bebidas del peyote, decían que podían ver las enfermedades y las maldiciones de la persona que estaban tratando. El uso del peyote era tan común en las culturas mexicanas que empezó a despertar la curiosidad de la medicina occidental, pero solamente fue cuando se construyó el tren que va entre México y Texas que el peyote llegó a las reservas indígenas del norte de América, y más o menos para 1890 se prohibieron las ceremonias de danza de los espíritus y todos los bailes y cantos comunales en las reservas indígenas. Esto obligó a que la ceremonia del peyote se redujera simplemente a comer los botones del cactus en torno a una hoguera, en donde también se hacían cánticos y oraciones de purificación. Este ritual del peyote aún así pues era muy importante para las personas, para los jóvenes que se iniciaban como guerreros en esas culturas, pero fue hasta 1897, por la curiosidad que despertó el uso del peyote, que se aisló el principio activo del peyote y se bautizó como mescalina, y casi 20 años después se sintetizó por primera vez en un laboratorio la molécula de mescalina, porque pues la mescalina es un alcaloide que fabrican las plantas, en este caso los cactus, y en 1919 se produjo por primera vez esta molécula en el laboratorio, y más o menos para 1918 se declara ilegal el peyote, y durante toda la primera mitad del siglo XX esta era la única sustancia psicodélica que estaba en el mercado y era usada por personajes importantes de la sociedad. Pero la mescalina fue desplazada por el LSD, porque cuando aparece el LSD, que tiene un efecto mayor con menor dosis, pues desplaza en el mercado a la mescalina. Estamos hablando que su efecto es hasta 1000 veces mayor, porque por ejemplo, para conseguir los efectos que se consiguen con 500 miligramos de mescalina, se necesitan solamente 0,01 miligramos de LSD, o sea, el LSD ahí nada más sería como unas 5000 veces más potente que la mescalina, y la mescalina cae en desuso y en olvido temporal. Sobre la mescalina podemos decir que es un alcaloide porque es producido por una planta, en este caso pues por algunos cactus. No todos los cactus producen mescalina, estamos hablando del peyote y del San Pedro. Hay tres tipos de drogas, que son las drogas depresoras del sistema nervioso, las drogas estimulantes del sistema nervioso y las drogas alucinógenas. La mescalina está en este tercer grupo. Dentro de las drogas alucinógenas es un alcaloide alucinógeno que genera un efecto psicodélico. Se dice que es alucinógeno porque genera unas alteraciones
alteraciones perceptivas, o sea, altera la percepción que tienen los órganos de los sentidos sobre el entorno, y su efecto más notorio está en la percepción del brillo. Por eso los indígenas aztecas decían que llevaba a las personas a la casa del sol, porque es que se intensifican todas las sensaciones visuales que tengan brillo, y esta mescalina actúa sobre los receptores de serotonina que hay en el cerebro. La serotonina es llamada la partícula de la felicidad, pues la serotonina es un neurotransmisor que controla las emociones, controla el estado de ánimo, controla la temperatura del cuerpo, regula el apetito. Entonces tenemos que la mescalina genera estados de euforia y después viene una fase de sedación. Las descripciones más comunes de los efectos que genera la mescalina incluyen, por ejemplo, que genera la sensación de flotar, genera visiones, puede generar psicosis, estados de ánimo descontrolados, altera la percepción del tiempo, puede ocasionar alucinaciones de muerte o de experiencias aterradoras. Eso es lo que se incluye dentro de lo que los consumidores de mescalina denominan un mal viaje, y ese mal viaje entonces puede terminar en unos estados de terror, en unos estados de pánico, aunque no en todas las personas puede generar el mismo efecto, o sea, puede generar alucinaciones, puede generar delirio, paranoia, incluso hasta pérdida de identidad. Entonces, como el efecto puede ser en unas personas de euforia y en otras personas de pesadillas, incluso los efectos no son los mismos en la misma persona, porque los efectos pueden cambiar entre un consumo y otro. Entonces, si hoy consumió y tuvo un buen viaje, mañana puede consumir y tener un muy mal viaje. Hace que la mescalina sea una droga de efectos impredecibles. Y es que aquí hay un asunto importante. Una cosa es consumir el extracto del peyote, o sea, la bebida, la infusión del peyote, que no solamente va a traer mescalina, sino que va a traer muchas otras sustancias que también contiene el cactus. Y otra muy diferente es consumir la mescalina pura. Dentro de los efectos que genera la mescalina también podemos decir que aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la respiración y puede llegar a causar una taquicardia, aumenta la sudoración y puede generar dolores de cabeza, y puede generar otros trastornos ya a nivel digestivo como diarrea, náuseas y vómito. También dilata las pupilas y en casos extremos puede generar una visión borrosa. ¿Y en qué parte del cactus se encuentra la mescalina? La mescalina la vamos a encontrar en unos apéndices que están en la parte superior de estos cactus, que pues para la zona de México vamos a buscar es el peyote y para la zona andina vamos a buscar es el San Pedro. Y estos cactus fabrican la mescalina a partir de un aminoácido que se llama fenilalanina. Y esta fenilalanina también la encontramos en otros alimentos más comunes como por ejemplo el huevo, la soya, la leche materna. Incluso este aminoácido está dentro del cerebro, solamente que en cantidades muy pequeñas a nivel de trazas. Pero es a partir de este aminoácido que el cactus fabrica la mescalina. Por eso, cuando la mescalina ingresa al cuerpo, digamos que nuestro organismo la reconoce y dice, bueno, se me hace familiar, ¿sí? Y por eso puede actuar dentro del cuerpo, y el efecto que produce la mescalina, dependiendo de la forma como se administre, dependiendo si se suministra pura o como un preparado del cactus, o sea como una infusión del cactus, dependiendo de cómo se administre y de la concentración que tenga, el efecto puede empezar más o menos 1 hora y media después de haber sido consumido, o de pronto antes si fue puro. Pero generalmente, como lo hacen es de la forma artesanal a partir del cactus, el efecto empieza más o menos 1 hora y media después de haber consumido la infusión del cactus, y los efectos pueden durar entre 10 y 16 horas después del consumo. Hasta el momento, la mescalina no tiene un síndrome de abstinencia descrito, por lo cual se considera que no es adictivo, pero sí genera una tolerancia. Esto significa que para generar los efectos que usted quiere, cada vez va a necesitar dosis mayores de mescalina. Y al suspender el consumo de la mescalina se pueden generar efectos como por ejemplo los famosos flashbacks. La persona puede quedar con unos estados de confusión y puede generarse una inestabilidad emocional permanente. Entonces, después de consumir la mescalina toca ponerle mucha atención a la aparición de estos síntomas y toca buscar personas expertas en el manejo de estos síntomas. Y hablemos un poquito del TUSI o TUSI.
En el mercado se le puede conocer como Nexus, como Aerox, como Dove, también se le puede llamar el MFT o también se le puede llamar el BDMPEA. El 2CB se puede encontrar en el mercado como cristales en forma de pastillas o como el famoso polvo rosado, por eso le denominan la cocaína rosada, aunque no tiene nada que ver con la cocaína, no pertenece a la misma familia, ni siquiera es un alcaloide porque la cocaína es un alcaloide, pero el 2CB es una droga sintética que también se le conoce en el mercado a este polvo rosado como el Batman o el Superman. Entonces el 2CB fue sintetizado en el laboratorio en 1954 por un señor llamado Alexander Shulgin, y ese señor sintetizó más de 100 sustancias psicodélicas, entre esas pues gran parte de la familia de los tusis, porque es que tusis hay muchos, hay 2CD, 2CC, pero en este caso estamos hablando del 2CB, o sea del 2CB, y una de las sustancias que sintetizó este señor Alexander Shulgin fue el MDMA, o sea de los mismos creadores del MDMA encontramos el 2CB, y el señor Shulgin obtuvo el 2CB fue a partir de las anfetaminas, o sea el 2CB es un derivado de las anfetaminas. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con la mescalina si es que hoy estamos hablando de la mescalina? Pues la mescalina es el alcaloide molecularmente más parecido al 2CB. Usted coge la molécula de la mescalina y coge la molécula del 2CB y solamente encuentra una diferencia. Fíjese en el anillo. Y en el caso de la mescalina, de ese anillo salen como 3 bracitos. Un bracito para arriba, otro para abajo y otro por la mitad. Entonces lo que hicieron fue quitarle ese bracito de la mitad a la mescalina y poner ahí un átomo de bromo y listo. Ese es el 2CB. Entonces sabemos que el 2CB no es un alcaloide, es una sustancia sintética que también es alucinógena. Y el peligro de esta sustancia alucinógena es que en el mercado negro la venden adulterada. Entonces, primero que todo, van a haber un montón de componentes desconocidos en unas dosis desconocidas y eso va a generar unos efectos desconocidos. Eso es como muy fácil de predecir. Cosas desconocidas en cantidades desconocidas que va a generar un efecto desconocido. Y es que a veces adulteran la mescalina, por ejemplo, con ketamina, que es un anestésico. También le pueden agregar metilsilicatos, que se conoce como el vidrio soluble. ¿Y para qué le van a agregar vidrio soluble? Pues porque los metilsilicatos tienen unas propiedades alcalinas que permiten estabilizar toda la mezcla. A veces pueden adulterarlo con MDMA para potencializar el efecto psicodélico, a veces le agregan anfetaminas, a veces trae residuos de los solventes orgánicos que se utilizaron durante su preparación. A veces le pueden agregar anilinas para simular ese color rosado característico del tusi, pero no son más que anilinas. A veces lo pueden aumentar con talco o con harina, y para potencializar su efecto narcótico pueden mezclarlo con heroína y cocaína, y aquí es donde se complica la cosa porque estas dos últimas drogas generan otros efectos y pueden ser peligrosas por la sobredosis que pueden generar. Y tanto así que se han conocido casos que por consumo se han generado sobredosis, se han generado convulsiones que derivan en un daño muscular y un aumento descontrolado en la frecuencia cardíaca que puede llegar a matar a una persona. Imagínese que en 1918 en Norteamérica declararon ilegal el peyote, pero en el estado de Oklahoma se incorporó la ceremonia del peyote a la iglesia nativa americana. Y esto se hizo con el fin de darle un estatus legal a la ceremonia del peyote bajo la figura de la libertad de culto que se encuentra en la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos. Y pues nada que hacer, está en la Constitución y ahí ya no hay ley que valga. Y haber incorporado el ritual del peyote a la iglesia nativa americana para que tenga esa protección legal es lo que ha permitido que el ritual del peyote haya sobrevivido durante más de 100 años.